Amigos, vamos a hablar sobre la tercera ola del coronavirus y también sobre la gestión de vacunación en nuestro país. Hoy nos encontramos con el exministro de Salud, Óscar Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por brindarnos esta entrevista. ¿Cómo observa usted la gestión de la vacunación en nuestro país en estas últimas semanas? A ver, yo creo que, como ha quedado demostrado, tenemos suficiente cantidad de vacunas que están llegando. Esto es parte de las negociaciones que se hicieron en el gobierno del presidente Sagasti, porque hasta julio nosotros suscribimos contratos por 98 millones de dosis, de las cuales hasta el mes de julio habían llegado 16 millones que ya se habían usado en esos meses. Y para agosto se tenían compradas y pagadas 8 millones, que son 3 millones de Sinopharm, 2.800.000 de Pfizer, que son las que están llegando ahora, más 2.200.000 de COVAX que deben llegar en los próximos días o la próxima semana. Pero además se dejó contratado y pagado 10 millones de vacunas de Sinopharm que deben estar llegando para el mes de septiembre y que da un respaldo importante porque eso más 2.900.000 de Pfizer da suficiente para el mes de septiembre. Hay que tener presente que lo que se dejó contratado y pagado para agosto, que son 8 millones, es lo más alto que se ha dejado para un mes, cualquiera de los meses anteriores, porque julio, que había sido el mes más importante, recibió 6 millones, y los meses anteriores menos, ¿no? Porque sumados de febrero a julio fueron 16, y nomás en agosto se ha recibido 8. Perfecto, y para doctor. septiembre debe llegar más, y en los otros meses bastante más. Entonces, doctor, ¿podemos decir que se tiene garantizada la compra de las vacunas o el abastecimiento, una gestión que ha comenzado también con el anterior gobierno de transición? Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con la población o finalmente con la gestión de aplicación de las vacunas? Porque lamentablemente este último fin de semana no se ha alcanzado la meta. Sí, yo creo que hay 3 factores que hay que ajustar. Y eso es permanente. Uno es la gestión de las vacunas. O sea, está bien, tenemos contratos, pero eso no quiere decir que van a llegar en la fecha X. Hay que estar detrás, hay que gestionar, y para eso la acción de Cancillería en coordinación con el Ministerio de Salud es fundamental, porque todos los países están peleándose por la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no estamos detrás, de repente nos relegan, ¿ok? Eso hay que mantener. Hay que estar al tanto, pendientes en todo caso. Pendientes, así, aunque ya esté pagado, esos 10 millones de Sinopharm ya están pagados, hay que estar detrás, porque ¿cuántos países habrán que también ya pagaron, no? Y si nosotros nos quedamos, nos dejan, nos relegan. Bueno, ese es uno. 2, es la gestión del Ministerio de Salud, y si bien ahí están los mismos equipos, porque el señor ministro Ceballos ha tenido el buen criterio de mantener a los 2 viceministros y a los equipos técnicos que trabajan con cada viceministro. Uno ve las vacunas y el otro ve todo lo del oxígeno, el mejoramiento de las camas UCI, etc. Pero, ¿qué cosa creo que ha pasado este fin de semana? Creo que se ha sido demasiado cauto. ¿En qué sentido? Se dijo, vamos a vacunar 600.000, ¿no? Lima más regiones, varias regiones. Pero siempre el peso es Lima porque el volumen de población, ¿cierto? Y se dijo, vamos a vacunar de 38 años para arriba, más los que estén pendientes de grupos anteriores. Pero 38 años para arriba ya se había empezado a vacunar de hace 15 días. En la anterior vacunatón, esa que se dijo 300 y se vacunó 750, que fue un éxito grande, ahí ya se vacunaron
en Lima y Callao un grueso de los de 38 años a más. Claro. Y creo que eso no se ha tomado en cuenta. Y por lo tanto, lo que quedaba de personas de 38 años a más para esta vacunatón, yo creo que ya era una cantidad menor. Claro. Que han asistido, pero que no ha sido suficiente. Entonces, ¿qué se debió hacer? Perfecto. Se debió bajar la edad a 35, 36 años. Y con eso estoy seguro que hubiese sido un éxito. Sí, pues, pero porque la gente está ansiosa. Definitivamente. Pero seguramente lo que quería el Ejecutivo evitar era precisamente las aglomeraciones, las largas colas, pero finalmente terminó generando esta situación, ¿no? De no llegar a la meta. Y eso efectivamente hay que medirlo adecuadamente, porque si no se genera frustración, ¿no? Claro, definitivamente. Frustración en doble sentido. De la opinión pública que dice no se logró, y de los que están en 35, 36 que me hubiesen dicho, pues yo iba y me vacunaba, ¿no es cierto? Hubiésemos avanzado. Claro, por supuesto. Pero además hay el tercer factor, y en eso hay que insistir permanentemente, porque efectivamente hay gente que está rezagada por grupo de edad, o incluso se puso la primera, no ha regresado por la segunda, y ahí hay que ser insistente con la difusión, comunicación, la información, que tienen que vacunarse, que tienen que estar, es comunicación. Y eso creo que hay que reforzar. Sí, sí, sin lugar a dudas. Doctor, ayer la FDA ha dado la aprobación total a la vacuna Pfizer. ¿Eso significaría que nuestro país debería, o seguramente otros países también lo harán, buscar la compra de más vacunas de esta? ¿Y cómo quedarían las otras vacunas frente a la Pfizer? Mira, en primer lugar lo que hay que decir es que es la misma vacuna, no es una vacuna diferente. Lo que pasa es que como todas estas vacunas estaban en fase 3, acuérdese, ¿no? Que se estaba en la fase de trabajos de investigación para ver la eficacia de la vacuna, para ver la seguridad, etcétera. Pero no habían culminado su proceso, ninguna vacuna. Es por eso que se decidió a nivel mundial, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, dar registros provisionales, no definitivos a estas vacunas. Sobre la base de que mostraban que tenían eficacia y que tenían seguridad, aunque no hayan culminado sus estudios. Y así están todas, y todas se han aprobado con ese régimen condicional. Y así hemos inscrito aquí en el Perú a Pfizer, a Sinopharm, a AstraZeneca, qué sé yo. Pero Pfizer es el primero que ya culminó el proceso posterior a la fase 3, o sea, la fase 4. ¿Cuál es la fase 4? Es la aplicación en la sociedad. O sea, la aplicación ya no experimental, sino masivo. Claro. Y esto es lo que se ha hecho durante todo este año, ¿no es cierto? No solo Pfizer, todas las vacunas están haciendo esa fase 4 masivamente. Pfizer es el primero, digamos, que ha culminado los estudios, ha presentado sus resultados, que son los que conocemos, ¿no? Porque son los mismos resultados que están habiendo en Perú, pero han presentado ya los resultados, y en Estados Unidos le han dicho, ok, ya pasas de tener un registro condicional a tener un registro definitivo. Ese es el paso. Entonces, pero es la misma vacuna. Entonces, el contrato que hemos firmado por 32 millones, de los 98, 32 millones los tiene Pfizer, o sea, es el grueso, ¿no es cierto? Eso siguen. O sea, la vacuna que vamos a recibir es la misma vacuna. Pero ya aquí nosotros tenemos que registrar también, a pedido, seguramente Pfizer está formalizando ese pedido, como registro definitivo, ya no solo condicional. Claro. ¿Ok? Este es el cambio. E inmediatamente van a venir todos los otros. Estoy seguro que Moderna, Johnson Johnson, Sinopharm, Gamaleya, todos ellos van a pedir, pero tienen que presentar su información, claro. Y con eso se formaliza, doctor, este nuevo tipo de registro.
Sí, doctor, la tercera ola ya está muy cerca aparentemente y desde el Ejecutivo y también nosotros como ciudadanos tenemos que tomar ciertas medidas para protegernos de esta y evitar la mayor cantidad de decesos. ¿Cuáles son las recomendaciones que daría usted desde su posición? A ver, mire, efectivamente, como dijimos desde meses atrás, la tercera ola es una posibilidad en el Perú y en todos los países. La mayoría de países latinoamericanos ya están pasando por la tercera ola. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. Nosotros estamos terminando la segunda ola y para eso es importante ver la curva epidemiológica que el Ministerio de Salud registra día a día y estamos en la bajada abajo de la segunda ola, ¿ok? En número de nuevos casos y en número de fallecidos, y en buena hora que sea así. Y estamos más abajo incluso de lo que fue el punto de caída de la primera ola y antes de que arranque la segunda ola. Nosotros estamos más abajo. Estamos casi como la tercera semana de inicio de la pandemia en Perú. Pero ¿esto qué quiere decir? Claro, más abajo es cero, ¿correcto? Claro. Porque ahora tenemos 40 casos, 35 casos fallecidos día en el país, lo que es un nivel bien bajo. Lo que pasó entre la primera y segunda ola no fue que cayó así y subió, digamos, cayó en aguja y subió verticalmente. No, llegó y hubo como si fuese un valle entre esta curva del la primera ola y la segunda, que duró entre 4 a 6 semanas. Y así empezó a repuntar. Y así es más o menos lo que está pasando en otros países. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento bien adecuado, porque ahorita estamos abajo y es probable que vamos a estar abajo por varias semanas. Pero no podemos descuidarnos, doctor. No podemos descuidarnos. Y lo que necesitamos hacer es esa evaluación permanente, y ahí donde aparezcan nuevos casos hay que intervenir, como intervinimos en Arequipa hace 2 meses, dando una mayor atención a los casos. Se amplió la vacunación en Arequipa, por eso fue Arequipa, Moquegua y Tacna como un corredor, ¿no es cierto? Y por eso se les incrementó la vacuna, no porque hubiese un arreglo político. Es una tontería, un absurdo que ha dicho el asesor del ministro, que ya se descartó además. Pero eso es lo que debemos ver. Pero yo veo, digamos, contradictorio el que se esté produciendo, digamos, estemos en ese punto y hay esa posibilidad, y lo que se anunció, incluso funcionarios del gobierno dijeron, ya a mediados de septiembre empieza la tercera ola. Pero el propio gobierno acaba de emitir un decreto supremo ayer sobre las medidas. Estas sí hay toque de queda, sí, los aforos, etcétera, y se mantienen los mismos que acordamos en julio. O sea, como que no hubiese premura, ¿no es cierto? Entonces es contradictorio decir ya a mediados de septiembre arranca y mantener medidas. Pero no hacemos nada, no actuamos. Claro, entonces, en ese sentido, el Ejecutivo tendría que reflexionar, generar nuevas medidas, apurar el proceso de vacunación, ampliando, como lo mencionabas previamente, el rango de edad para la misma y, como señalaba usted, identificar aquellos lugares más vulnerables y dar más vacunas de repente, ¿no? Exactamente. Eso debiera ser. Perfecto. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar y esperemos poderlo tener en otra oportunidad. Con mucho gusto. Gracias. Cuídese. Gracias. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.